Amigos, vamos con una noticia de último minuto y tiene que ver con el empresario ítalo-canadiense que muchos de ustedes ya conocen, el señor Antonio Carbone, y lo conocen porque Antonio Carbone pues, se hizo famoso allá por principio del año 2024 cuando logró una sentencia favorable, una sentencia que reconocía su detención por 9 años ilegal y lo tuvieron que dejar libre. Este señor que lo primero que hizo cuando lo dejaron libre fue ir a la Procuraduría General de la República portando un chaleco antibalas, ¿lo recuerdan? Con una serie de documentos y hablando a la prensa y haciendo graves acusaciones. Acusó de que había sido estafado, de que le habían robado más de 500 millones de dólares y nombró a el expresidente Danilo Medina como uno de los responsables, a su ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, y como si faltara más, a un diputado del oficialismo, el señor Gorimoya. Con esa imagen, Carbone pues, se hizo famoso, empezó a recorrer los medios digitales y también algunos medios tradicionales que le daban cabida. Aunque los medios tradicionales no duraron mucho dándole cabida a Antonio Carbone. Pues bien, Carbone, quien en estos momentos se encontraba, pues, primero lo habían favorecido con la libertad después de 9 años, cuando un tribunal dijo, bueno, pero señores, tienen a este señor 9 años de prisión preventiva, esto es totalmente ilegal. Lo liberan, pero otro tribunal un año después, a principios del año 25, de este mismo año, pues dice, bueno, pero es que este juicio va a ser eterno, este proceso va a ser eterno, desde el 2015. No, aquí los juicios, no, los procesos no pueden ser eternos. Y un tribunal declara ese proceso judicial como extinto, o sea, se terminó. Ahí entonces Carbone estaba pues concentrado, ya despreocupado, porque estaba en libertad y su proceso judicial, pues un juez había dicho, no, esto terminó, pues estaba concentrado en la recuperación de sus bienes, de 500 millones o más de 500 millones de dólares, que se dice fácil. En eso era que estaba preocupado Antonio Carbone y que lo veíamos en algunos programas, ¿no? Reclamando ese dinero, que por cierto tiene a favor una sentencia donde le reconoce que ese dinero hay que devolvérselo. Y en ese proceso se encontraba Antonio Carbone cuando hoy nos levantamos con la noticia siguiente. Escuchen esto. Esto es la noticia que está recorriendo toda la prensa local. Miren esto. La primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia que declara extinguida la acción penal a favor del empresario ítalo-canadiense Antonio Carbone y, escuchen, ordenó la celebración de un nuevo juicio para que responda a la acusación sobre el intento de asesinato de que fue objeto el exgerente de Dream Casinos, el señor Fernando Báez Guerrero. Es decir, una corte dijo no está terminado el juicio, el proceso contra Carbone. Se abre un nuevo juicio, señores. Esto significa que Carbone va a tener entonces que parar un poco su proceso de recuperación de sus bienes para enfrascarse nuevamente en un juicio contra una acusación de intento de homicidio. Para las personas que no tienen o que les falta un poco de contexto sobre este caso, y voy a hacer lo más resumido que pueda, Antonio Carbone es un empresario que año 2011, 2012, pues se hace de unos cuantos casinos importantes aquí en la República Dominicana. Pues resulta que él tenía un hombre que le gerenciaba varios de esos casinos en la persona de Fernando Báez, que Fernando Báez era un hombre que conocía muy bien el sistema de casino, o conoce muy bien, porque era un hombre que venía de trabajar con
en los años 80 con los grandes empresarios de los casinos en la República Dominicana. Pues en el año 2014, Fernando Báez dice que Antonio Carbone lo intentó eliminar, poniéndole una bomba en su carro. Y que gracias a Dios, en ese momento donde era el preciso momento que él acostumbraba estar en su vehículo o cerca de su vehículo, pues gracias a Dios no estaba allí. Y el carro se incendió. Él acusó a su jefe Antonio Carbone. Con esta acusación, pues Carbone entonces empieza ese proceso, ¿no? Se dijo que Carbone, dentro del juicio, pues era el autor intelectual. En principio parece que se le había acusado a Carbone de ser el autor material, pero la defensa demostró, señores, Carbone no estaba en el país en ese momento. Entonces, el Ministerio Público y los abogados del señor Báez, pues, se sacaron. Bueno, dijeron, bueno, hay un autor material. Y se empezó a hablar del autor material. Señores, increíblemente con esto en el 2017, a todas estas Carbone duró todo este tiempo preso preventivo. Pero en el 2017, Carbone, una jueza lo sentenció a 20 años. Los abogados del señor Báez y el Ministerio Público estaban pidiendo la pena máxima, 30 años. Pero la juez dijo, bueno, lo voy a considerar porque él es el autor intelectual y no puede recibir la misma pena que el autor material. Y le canta 20 años. Pero a todo esto, señores, el autor material nunca se reveló quién fue, ni quién era. Y lo que se decía era, no podemos, está prófugo, sabemos quién es, pero no podemos revelar su nombre para no entorpecer la investigación. Y sin dar con ese material, ese autor material, perdón, le cantaron 20 años a Carbone. 20 años. Por supuesto, la defensa de Carbone apeló todo esto, pero Carbone seguía preso. Por eso es que en el 2024, pues, un juez dice, no, este señor no puede seguir preso. Y pasó lo que pasó después. Señores, es increíble, ¿eh? Que anuncien esto ahora, que se reabre el juicio y el autor material, según el Ministerio Público y la defensa y los abogados de Fernando Báez, no, ¿dónde está? Yo puedo entender que en un inicio los investigadores y el Ministerio Público le habla al juez y le diga, mira, vamos a reservar el nombre de este acusado, de ser el autor material, pero eso debe tener un tiempo prudente, ¿no? Debe tener un tiempo prudente. Pero este señor, y esto está ya, ¿cuánto? 8 años. 7, 8 años. Y se anuncia, señores, se anuncia que va a haber un nuevo juicio y no tenemos el nombre del autor material, según el Ministerio Público, según, ¿verdad? Que hubo un autor material, que no fue Carbone. Porque el problema es que Carbone parece que le complicó las cosas cuando se dieron cuenta, pero es que Carbone no está en el país cuando sucedieron los hechos. Esto está extrañísimo, señores, este caso. Nosotros vamos a tratar de contactar al señor Antonio Carbone, quien ha venido varias veces a la plataforma y hemos conversado con él. Pero la verdad es que está bastante extraño y da para pensar muchas cosas. Porque las fechas, cuando este señor Carbone salió
favorecido con esa sentencia o ese fallo o esa consideración de un juez que dijo, "No, señor tiene ya casi 10 años preso, está preso ilegal". Aquí hay muchos presos que tienen más tiempo que eso, preso. Pero lo liberaron. Fue a principio del año 24, año electoral. Año electoral, recuerden eso. Y Carbone venía, ¿no? Con toda, yo me imagino, y con toda su razón, a tratar de recuperar sus bienes y a denunciar a los que él considera que quienes fueron los que les robaron su dinero. Y él dice Danilo Medina, Gori Moya, y también menciona a Donald Guerrero. Pero en un año electoral, este tipo de declaraciones, y yo lo analizaba, pues todo se utiliza en la política, ¿no? Está acusando al partido de oposición que está en la pelea electoral. Todo eso afecta a una campaña electoral. Pero también estaba acusando a Gori Moya. Te puede decir, bueno, pero Gori Moya es un diputado del partido oficialista. Eso puede afectar también al oficialismo que está en campaña. Pero el problema es que ustedes saben cómo se maneja la política aquí y que aquí dentro de un mismo partido hay varias facciones. Aquí está muy claro la división que hay en el PRM. La gente de Hipólito, la gente de Luis. Y podemos encasillar al señor Gori Moya como un agente de Hipólito. Lo podemos encasillar. Además, eso concuerda con las buenas relaciones que tuvo Gori Moya con funcionarios del PLD. Y ustedes recuerdan que Hipólito Mejía tenía las mejores relaciones con el gobierno de Danilo Medina. ¿Ustedes lo recuerdan? Entonces como que todo encajaba ahí. Yo decía, bueno, alguien se está aprovechando de estas declaraciones tan contundentes que está haciendo Antonio Carbone en ese momento, ¿no? Recuerden, año electoral. Resulta todo bastante extraño, ¿no? Pero la verdad es que el señor Carbone es una historia interesantísima, es una historia que es digna hasta de llevar al cine, yo diría, ¿no? Estamos hablando de este señor que duró 9 años en una cárcel de San Pedro. Le quitaron todas las comodidades propias de un multimillonario que cae preso en una cárcel dominicana. Ustedes saben, ¿no? Que aquí usted cae preso, pero si usted tiene dinero, usted va a tener todas las comodidades. Antonio Carbone fue un preso y le quitaron todo lo que él podía comprarse en la cárcel dominicana. Eso me da a entender a mí que había un plan, ¿no? Desde el poder. Y Antonio Carbone, pues fue prácticamente un preso común allí, pasando todo el trabajo que pasa un preso común. Imagínense, solamente con eso, que duró 9 años, siendo prácticamente un preso preventivo, ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Y la historia interesante de Antonio Carbone se da allí, ¿no? En lo que vivió en esos 9 años en esa cárcel. Aprendió a hablar perfectamente el español en esa cárcel. Estudió las leyes dominicanas para contribuir a su defensa en esa cárcel. Y según palabras del mismo, también pues se acercó a Dios en esa cárcel a través de la lectura de la Biblia. Es una historia muy interesante, muy interesante. Yo no sé qué, como me puse a pensar aquella vez que lo liberaron, ¿no? En pleno año electoral. Habría que ver, ¿no? Y especular a qué se debe esto ahora. Esta noticia de un nuevo juicio para este señor. ¿Será que no le quieren pagar?
este gobierno se ha caracterizado por no pagar a nadie, ¿eh? Ustedes recuerdan la señora que murió de casi 90 años, murió en la más extrema pobreza, calcomida por una enfermedad que se pudo haber tratado, una diabetes totalmente tratada en estos tiempos, pero por sus escasos recursos no pudo. Y esa señora tenía más de 5 años reclamando casi 90 millones de pesos que el Estado Dominicano le debía por haberle robado sus terrenos en toda esa zona del aeropuerto de las Américas, cuando ella era una adolescente. Y tenía un fallo de la Suprema, tenía un fallo a favor de un tribunal que le ordenaba al Estado pagarle. Y el Estado nunca le pagó. Y le decía, te pagamos el año que viene. Te pagamos el año que viene. Y la señora dando entrevistas, diciendo su precariedad y nada. Y murió, señores, por falta de medicamentos. Eso es este gobierno. Pero eso es un caso, porque hay muchísimos otros casos de personas que tienen los fallos ahí, que obligan al Estado Dominicano a pagarle, y el el gobierno dominicano, pues se rehúsa a pagar, viola la ley, porque ellos pueden. Son muchos los casos en ese sentido. Entonces, imagínense, Carbone, son 500 millones de dólares. Este gobierno dirá, bueno, pero ¿quién te robó esos 500 millones? Ni siquiera fuimos nosotros que te robamos esos 500 millones. Eso fue en el partido del PLD. ¿Te lo vamos a pagar nosotros? Esta apertura de este nuevo juicio podría ser una táctica para dilatar todo eso, para no pagarle a este señor. Yo lo veo así. Vamos a estar pendientes de Antonio Carbone. Lo vamos a tener aquí seguramente en la quinta pata. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.